Capítulo 333. La fuerza de este hombre no es inferior a la mía. En el mundo mental de Caliban, el poder de Apocalipsis era como una tormenta destructiva. Abusivo y cambiante, caótico y fuerte. Lleno de crueldad y frialdad, que parecía desalentador. Y la otra persona, como un cuerpo celeste, brillaba intensamente. Su estructura energética era estable y ordenada, extendiéndose desde el núcleo hacia afuera, profunda y amplia. En una palabra, ambos eran individuos poderosos que existían más allá de la imaginación. ¿Por qué ambos aparecieron de repente? Caliban era como un avestruz, encogiéndose en un rincón oscuro. No podía esperar a cavar un hoyo y enterrarse para evitar verse afectado por la colisión de dos fuerzas terribles. Para un mutante con una percepción excelente y una capacidad mental excepcional, la mera presencia de esos dos era abrumadora. Sin mencionar lo intenso que sería el encuentro real. Esto es un dios. El hombre barbudo abrió mucho la boca en estado de shock cuando dijo eso. Apocalipsis, que hizo una gran entrada, se quedó en el aire con las manos abiertas. La magnífica pirámide se elevaba desde el suelo bajo sus pies. El sol ardiente que brillaba detrás de él le dio a la armadura de batalla de metal una capa de brillo dorado. Escenas así le recordaron al hombre barbudo los antiguos mitos egipcios, la legendaria maldición del faraón, el misterioso poder de las pirámides, etc. Inconscientemente, el señor de la guerra pensó que su acto imprudente de abrir la entrada enfureció al faraón dormido. Revivió al gobernante del antiguo Egipto de la tierra de los muertos. Faisal. Tráeme el lanzacohetes. En términos generales, los mortales que presenciaron este milagro inevitablemente se arrastrarían al suelo y rogarían perdón a los dioses. Pero desafortunadamente, el hombre barbudo era un materialista acérrimo y decidido. En medio de estos fenómenos, el pensamiento que le vino a la mente fue encontrar una manera de dispararle a este oponente. Incluso si un faraón realmente volviera a la vida, no debería temerse una momia en descomposición. A lo largo de los años, el hombre barbudo había excavado más de un puñado de tumbas y abierto varios ataúdes. Sí. Jefe. Unos pocos hombres armados de forma privada, con manos y pies rápidos, llevaban el lanzacohetes M1 de 61. Como saqueadores de tumbas experimentados, era normal que llevaran consigo un lanzacohetes. Silbido. Lucharon contra las misteriosas fuerzas del antiguo Egipto con armas calientes. Supera la superstición con la ciencia. Este grupo de asaltantes tenía esos pensamientos. Sin dudarlo, dispararon directamente. Varios cohetes con colas en llamas bombardearon a Apocalipsis, que estaba parado en el aire. Los pequeños seres humanos y sus armas atrasadas. Apocalipsis levantó los ojos. Esta fue una de las manifestaciones externas de cómo activó sus habilidades. Los pocos cohetes que llegaron silbando aparecieron inmediatamente como si estuvieran atrapados en un pegamento pegajoso. Se detuvieron lentamente en el aire y se dieron la vuelta. Auge, auge. Boom, boom, boom. Las llamas de la explosión se convirtieron en una ola de calor. Los cohetes no alcanzaron al hombre barbudo ni lo hicieron pedazos, sino que detonaron repentinamente. ¿Por qué el gran Ensabanur, el antiguo faraón, debería infligir su ira a los mortales? Una figura robusta atravesó el mar de fuego y apareció frente a la multitud. Luke estaba pensando en cómo lidiar con Apocalipsis. La otra parte era la más fuerte entre los mutantes y, sin duda, un oponente fuerte. No tenía la fuerza Fénix, como el mutante de nivel Omega, Jean Grey. Incluso si Magneto y el Profesor Décimo se unieran, es posible que tampoco puedan resistir. En términos generales, las personas fuertes como Apocalipsis no estaban dispuestas a comunicarse de manera amistosa y escuchar razonamientos. Tenía una forma de hacer las cosas y una visión del mundo que ninguna persona común y corriente podía sacudir. Debido a que fue abandonado en el desierto cuando era niño y luego descubierto y adoptado por pueblos nómadas cercanos, Apocalipsis creía firmemente en la ley natural de la supervivencia del más fuerte. Y era un racista extremo. En términos generales, no había diferencia entre Hitler, Sebastian Shaw y Magneto. Promoviendo la supremacía de los mutantes y la pasión por la cruel y trágica guerra, identificando a los fuertes de los débiles. Por tanto, a nivel ideológico.
Luke estaba destinado a fracasar en la negociación y no podría llegar a un consenso con Apocalipsis. Esta fue quizás la razón principal por la que Khan el Conquistador despertó a Apocalipsis en un intento desesperado de crear un enemigo formidable para Superman. Eran enemigos naturales. Además de luchar y destruir, no había otros medios. ¿Por qué a un hombre fuerte como tú le importarían las humildes hormigas? Apocalipsis miró al intruso que irrumpió en la pirámide y perturbó su sueño. Solía ser uno de ellos. Luke se encogió de hombros y habló a la ligera. Pero ahora ya no lo eres. Apocalipsis habló elocuentemente. Cuando las hormigas desarrollen alas, ya no estarán en compañía de sus compañeras que se arrastran por el suelo. Su evaluación de este extraño había sido rebajada un poco. Un tipo que conservaba sentimientos superfluos y no reconocía su propia existencia. Solo podía ser considerado un rival, no un enemigo fuerte. A las hormigas les crecen alas, pero siguen siendo hormigas. Luke frunció los labios y sarcásticamente dijo: si eres ciegamente arrogante y estás inflado por dentro porque eres un poco más fuerte, eso sería realmente ridículo. No puedes verte a ti mismo con claridad. Las palabras de Superman hicieron que el rostro gris de Apocalipsis revelara un toque de ira. Como noble faraón y dios venerado, nadie se había atrevido jamás a desafiarlo. Pero Luke había tocado repetidamente su resultado final hoy. Quizás seas fuerte entre los humanos. A Apocalipsis se le acabó la paciencia. Dio un paso adelante y el vacío tembló. Pero cuando se trata de mutantes superdotados, ni siquiera está cerca. El ex faraón tenía gran confianza en su propia superioridad racial. La boca de Luke se torció. Quería decir que no solo había vencido a mutantes, sino que también se había acostado con mutantes. No se encontraron diferencias en la forma física ni en otras áreas. Efectivamente, no puedo comunicarme adecuadamente con un racista. Los ojos de Luke estaban ligeramente condensados. La energía radiante alrededor de su cuerpo ocupó gradualmente la mitad del vacío entre ellos, compitiendo con Apocalipsis. Ah, la supervivencia del más fuerte. Esta es la ley de la naturaleza y el verdadero significado del camino hacia la evolución. Apocalipsis estuvo lleno de confianza, mirando hacia la tierra. Al ver a Caliban, que estaba temblando, una mirada de disgusto apareció en sus ojos. Cuando era niño me abandonaron en el calor del desierto. Más tarde, me obligaron a convertirme en esclavo, vagando cada día al borde de la vida y la muerte. Nadie pensó que sobreviviría y crecería bien. Pero lo hice. Y se convirtió en el más fuerte de todos. Me convertí en un dios. Un gran gobernante. Apocalipsis apretó el puño. Su voz era fría. La magnífica pirámide, bajo su aterrador poder, se convirtió instantáneamente en polvo. Después de eso, esas pequeñas partículas de polvo se transformaron rápidamente en rayos del tamaño de un puño y bombardearon el lado opuesto. Decenas de millones de relámpagos esféricos, como proyectiles de energía lanzados por bombarderos, cubrían cada centímetro de espacio en el que se encontraba Luke. Si Apocalipsis hiciera un movimiento, sería un movimiento impactante. El mundo que quieres crear no tiene esperanza ni sentido. Los ojos de Luke se llenaron de luz carmesí. La energía de alta temperatura formó una densa red mientras se extendía abruptamente. El poder lo domina todo y los débiles no deberían sobrevivir. Esto se parece más a una elección brutal hecha por un hombre imprudente y sin poder alguno. Después de su regreso, visitó al Dr. Zola para completar el tan esperado experimento de transformación. La sangre de Wooden le dio a Superman un enfoque más detallado y microscópico de la manipulación de la energía. Auge, auge. Boom, boom, boom. Truenos y relámpagos aterradores, que golpearon la energía furiosa de alta temperatura, desencadenaron inmediatamente una explosión extremadamente violenta. En un instante. Arena y piedras volaban. El cielo estaba cubierto. Un estruendo atronador vino desde lo alto, uno tras otro. Fue interminable. El calor exuberante derritió la arena y la grava en partículas cristalizadas. Entonces todos cayeron como una granizada. Caliban se escondió en el suelo, junto con el señor de la guerra barbudo. Ante la horrible escena de un desastre natural y el fin del mundo, solo pudieron encoger el cuello y abrazarse en silencio.
El hombre barbudo acababa de presenciar con sus propios ojos cómo uno de sus hombres fue afectado por la violenta onda de energía y, en un instante, su carne se convirtió en polvo. Por no hablar del cadáver. Incluso las cenizas fueron arrastradas, no quedó nada. ¿Eso es todo? La voz de Luke atravesó el viento y la arena. Justo cuando terminó de hablar, un puño gris cayó. Una vez más, Apocalipsis dio un paso. El alcance espacial pareció acortarse y apareció instantáneamente frente a Superman. El puño fuerte y poderoso, como una bala de cañón saliendo del cañón, avanzó de frente, provocando la presión sofocante del viento. Luke entrecerró los ojos. Sintió el terrible poder contenido en este fuerte golpe. Luego, levantó la ceja. Su mano derecha se cerró en un puño y golpeó con el mismo gesto. Auge. La atmósfera explotó y la tormenta de energía originalmente tranquila arrasó una vez más. Tan pronto como los dos puños chocaron, la poderosa fuerza con diferentes naturalezas se extendió en una fuerte onda de choque. La tormenta barrió el polvo y levantó la arena y la grava, formando una enorme tormenta de arena. Y las dos personas en el centro retrocedieron involuntariamente unos pasos. Parece que te subestimé. Luego del intercambio, Apocalipsis cambió de actitud y comenzó a tomarlo en serio. Creía que la fuerza de su oponente podría estar a la par con la suya. Capítulo 334. Reputación salvadora, advertencia verbal. Si supiera lo que estaba pensando Apocalipsis, Luke definitivamente lo diría. Tenga confianza y elimine la palabra tal vez. De tu vocabulario. O ten más confianza y trágate toda la frase. El poder de Apocalipsis estaba en sus diversas habilidades naturales. Pero Luke era como un guerrero con fuerza, defensa, resistencia y vitalidad a plena capacidad, y de vez en cuando podía lanzar algunos hechizos mágicos. Le resultaba casi imposible derrotar a Superman. Por lo tanto, Luke no le tenía miedo a su oponente, sino que tomó la iniciativa de luchar. En cuanto a la ciega arrogancia de Apocalipsis, era completamente comprensible que un anciano, que había estado dormido durante tanto tiempo, no se adaptara a los cambios en el mundo exterior y desarrollara una actitud tan arrogante. Luke había visto bastantes tipos similares. Por ejemplo, Namor, el rey del mar, había sufrido una fractura en la espalda. Al principio, también tenía una alta opinión de sí mismo y menospreciaba a la gente. Después de cierta persuasión física y consenso, las dos partes se llevaron bastante felizmente. Por lo tanto, lanzar golpes era probablemente la forma más efectiva de lidiar con el imbécil que no podía comunicarse adecuadamente. Tu arrogancia está limitando tu visión, en Sabanur. Luke se dirigió a Apocalipsis por su nombre, sin respeto. Caminó hacia adelante y el vacío tembló bajo sus pies. ¿Cuánto tiempo llevas vivo? ¿50 años? ¿100 años? ¿Cómo puede un ser humano con una esperanza de vida corta hablar de visión? El dios mutante no se quedó atrás y aún así lo enfrentó sin miedo. La batalla comenzó de nuevo. Choques violentos, energía aterradora, explosiones continuas. Las dos partes hicieron todo lo posible para mostrar su control de la energía, desde lo macro a lo micro, cada una utilizando sus propios métodos y habilidades. Apocalipsis aplastó continuamente la materia y luego la transformó y reorganizó a nivel molecular, causando daños terribles. El polvo se convirtió en llamas, el aire en aspas. Los ataques de energía defensiva se derramaron sobre el cuerpo del enemigo. Sin el campo de biofuerza y el cuerpo de Superman, Luke no podría sobrevivir. Después de ser transformado por la sangre de Odin, no solo usó Eavision. Comenzó a utilizar una forma más sutil de comprimir energía y manipular materia. Tenía una bola de relámpagos y cadenas de alta temperatura alrededor de su cuerpo. Como una torre de potencia de fuego ilimitada, empujada violentamente. Dos personas poderosas, ambas de pie sobre la tierra, luchaban entre sí. Para el mundo exterior, usaron el poder para chocar en el mundo macro y afectar el mundo micro. La gente solo vio fuertes destellos de luz, la devastadora destrucción de la materia. Sin embargo, no se escuchó ningún sonido. Ya fuera una montaña imponente o un enorme complejo de edificios. Mientras fuera afectado por la ola, desaparecería inmediatamente. La intensidad de la batalla era cada vez más aterradora.
Superman y Apocalipsis, como dos dioses que caminan sobre la Tierra, eran profundamente temidos. El campo de batalla entre los dos continuó expandiéndose, luchando desde Egipto hasta el Golfo Pérsico, abarcando miles de kilómetros. En el camino, como un tornado, solo quedaron paredes rotas y escombros. Este es un ataque hostil. ¿Qué? ¿Es ese Superman? Olvídalo, olvídalo, encontraré un refugio donde esconderme. En el campo de batalla, el gobierno de Irán, recién establecido, se enfureció. Pensaron. El país necesita dignidad y soberanía, entonces, ¿cómo podemos tolerar que dos bastardos hagan lo que quieran? El rey quería movilizar al ejército de inmediato, pero abandonó decididamente su idea original después de descubrir que uno de ellos era Luke. Ese fue el héroe de guerra que desgarró las potencias del eje, las dividió, mató al bigotudo Führer y puso fin a la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética, una de las superpotencias, temía la fuerza de Superman. Decidieron desarrollar la industria nuclear para hacer frente a la posible crisis. Entonces, Irán decidió no meter sus narices en esto y provocar a este gran dios. Era mejor continuar como si nada hubiera pasado. Si esta batalla continúa, no saldrá nada bueno. Unas horas más tarde, la energía violenta disipó las nubes. Con un fuerte puñetazo, Apocalipsis voló varios kilómetros, con un rastro de sorpresa en sus ojos. No esperaba que un ser humano realmente pudiera hacerle frente. Manipulación mental, reorganización de la materia, absorción de energía, transferencia espacial. Apocalipsis había usado todas las habilidades naturales anteriores. Combinado con la experiencia de lucha y el instinto de lucha cultivados con los pueblos nómadas desde la infancia, todavía no tenía la ventaja. El oponente parecía estar tranquilo, no mostrando fatiga sino más bien una creciente sensación de coraje. El impulso siguió aumentando. El poder liberado entre los golpes y patadas fue incluso mayor que antes, asustando a la gente. ¿Qué? ¿Vas a suplicar clemencia? Luke le devolvió la burla. Esto estaba lejos de su límite. Para citar la frase clásica del Capitán América, puedo hacer esto todo el día. Con un joven sol amarillo, ni siquiera Superman sabía muy bien dónde estaba su límite superior. Estás demasiado confiado, humano. Aunque reconoció la fuerza del otro en su corazón, Apocalipsis nunca lo diría. Pelear y no poder vencerlo eran dos cosas diferentes. De todos modos, en términos de impulso, no fue mucho peor. Entonces, ¿continuar? Luke arqueó una ceja. Era raro para él encontrar un oponente formidable con quien entrenar. Después de ser promovidos oficialmente al nivel de Alphater, Wolverine y Sabretooth, los dos hermanos mutantes que aún podían servir como sacos de arena, habían anunciado su retiro formal. Apocalipsis, que tenía un cuerpo casi inmortal, se había convertido en un sustituto adecuado. Si la otra parte no se detenía, a Luke no le importaría luchar unas horas más. No puedes matarme, al menos sin pagar un precio determinado. Apocalipsis se aclaró la garganta y cambió de tema. Debido a su piel gris, era imposible ver si este dios mutante se sentía avergonzado. Luchar continuamente no será un problema para nosotros. El Apocalipsis continuó. Tenía un poderoso don para absorber energía. Luke parecía haber dominado un método similar. Además, los dos eran físicamente poderosos en combate cuerpo a cuerpo. Las armas convencionales no podían hacerles daño. No se podrían lograr resultados sólidos si la lucha continuara. En lugar de perder energía y tiempo, es mejor simplemente parar. Apocalipsis entrecerró los ojos y esperó una respuesta. Finalmente se despertó de un sueño profundo, todavía tenía muchos planes que llevar a cabo y no había necesidad de gastar energía en Luke. Considerando que no hay nada personal entre nosotros, realmente no hay nada que arreglar. Luke reflexionó por un momento y sonrió levemente. No tengo nada en contra de detener esta pelea, es solo. Me gustaría corregir uno de tus pensamientos, Gran Ensabanur. Levantó su mano derecha y una luz plateada brilló, convirtiéndose en una espada larga y apuntando directamente a su oponente. El 10º metal plateado apuntaba a Apocalipsis desde lejos. La aguda frialdad que atravesaba todo casi con fuerza tocó su rostro. Hizo que los párpados de este último saltaran. Peligro. La palabra pasó por la mente de Apocalipsis.
Tengo los medios definitivos para hacerte daño y matarte. Luke dijo con cara seria mientras sostenía la espada afilada. Entonces, personalmente espero que puedas ser más pacífico y no pensar en establecer un imperio mutante y exterminar a la raza humana atrasada. En lugar de perder el tiempo en este magnífico esfuerzo sin sentido. Has estado durmiendo durante miles de años, ¿por qué no viajar y tomar un descanso? Luke comenzó con una severa advertencia verbal y luego cambió su tono a un consejo amable, como el de un entrenador de vida. En su opinión, todo villano debería aprender de Thanos. Si uno no tuviera nada que hacer, simplemente podría plantar campos, tomar el sol y sentir la tranquilidad y la belleza que brinda la vida en el campo. Pensar siempre en gobernar el mundo, construir naciones, destruir personas. Esa búsqueda de vida era bastante aburrida. Nos veremos otra vez. Apocalipsis, que odiaba ser amenazado, miró la espada afilada y contuvo su ira. La razón le decía que debía mantener un corazón generoso. No importa cuán grosero, engreído y arrogante fuera este ser humano, era un faraón magnánimo y un dios amable, por lo que no había necesidad de regatear cada gramo. Después de un poco de consuelo psicológico y seguridad en sí mismo, Apocalipsis soltó una frase maliciosa, inició la transmisión espacial y se fue. Iba a encontrar a sus 4 caballeros. Gana más poder. Y luego, vuelve para ajustar cuentas con Superman. Pierde los soldados pero no la batalla. El dios mutante todavía quiere salvar su reputación. Luke sonrió levemente. Guardó el 10º metal. Esta cosa no era ilimitada, por lo que tenía que usarla sabiamente. Justo ahora lo sacó como elemento disuasivo. Superman se mostró un poco reacio a usarlo para derribar a alguien. Capítulo 335. Prodigium, mamá. Hamburguesa extra. No puedo creer que haya sobrevivido. Caliban apartó los gruesos escombros que cubrían su cuerpo y asomó la cabeza. Después de asegurarse de que los 2 horribles seres se alejaban cada vez más de él, exhaló un suspiro de alivio y sintió una alegría sincera por haber logrado sobrevivir. Nadie pensó que un robo a una tumba tendría consecuencias tan graves. La escena de la batalla trascendental todavía estaba impresa en la mente de Caliban, que estaba completamente más allá de la imaginación de la gente común. ¿Quién era la otra persona? Caliban se sacudió el polvo mientras se preguntaba. Podía sentir a sus compatriotas e identificarlos. El hombre alto con armadura de metal y piel gris probablemente era Apocalipsis. El legendario dios mutante. Más poderoso que un Omega. Además de Apocalipsis, Caliban no podía pensar en ningún mutante que pudiera tener una aura tan poderosa. Miró al centro del campo de batalla. La arena y la grava se convirtieron en partículas cristalizadas similares al vidrio. Como derretido por la alta temperatura, reflejaba una luz brillante. Los 2 hombres poderosos estaban más allá de la imaginación humana. Las consecuencias de su lucha casi trastornaron el desierto en kilómetros a la redonda. El terreno cambió drásticamente y los edificios se derrumbaron como si hubiera ocurrido un desastre natural. Apocalipsis. Realmente existe. Caliban se envolvió el cuerpo con la bata. Si esta noticia se difundiera, definitivamente causaría un gran revuelo. Las organizaciones mutantes activas en Europa y América podrían trasladarse a Oriente Medio a gran escala para encontrarse con la deidad legendaria. Si puedo encontrar Apocalipsis. Caliban percibió el valor de esta información. Era un mutante, y si lograba ganarse el reconocimiento de Apocalipsis, tal vez no tendría que recibir órdenes de los señores de la guerra de Oriente Medio y no tendría que seguir siendo un comerciante anónimo en el mercado negro. Le esperaba un futuro más brillante, un futuro más amplio. ¿Qué quieres de mí? Justo cuando los ojos de Caliban brillaban y estaba contemplando cómo complacer al dios, de repente sonó una voz profunda. La figura alta vestida con una armadura de batalla de metal dio un paso fuera del pasillo espacial y miró al mutante alfa. Las piernas de Caliban estaban débiles y temblaban. Frente a Apocalipsis, era como un cordero débil. Excelente. Soberano, gran Ensabanur, gran Apocalipsis. Quiero ser tu servidor. Como comerciante del mercado negro, Caliban tenía buen ojo. Frente al majestuoso impulso de Apocalipsis y sin apoyo, se arrodilló directamente. Parece piadoso, como un creyente fanático.
Un toque de satisfacción apareció en los ojos de Apocalipsis. Hacía mucho que no se despertaba. Todavía disfrutaba de la adoración del mundo. Muy bien. Hija mía, levántate. Apocalipsis levantó levemente la mano y levantó a Caliban con su mente. ¿Tu nombre es Caliban? ¿Te obligan los señores de la guerra? ¿Para encontrar la tumba de los faraones? Con solo una mirada rápida, Apocalipsis leyó los pensamientos necesarios de la mente de Caliban. Fue llamado el dios de los mutantes, no sin razón. Apocalipsis dominó la mayoría de las poderosas habilidades naturales que existen. Hasta cierto punto, era algo similar a Superman, ambos eran guerreros sin defectos obvios. Tu habilidad me es muy útil. Pero está lejos de ser lo suficientemente poderoso. ¿Por qué quieres reprimir tu talento, niña? Sácalo todo. No más resistencia, no más resistencia. Ábrete a tu nuevo yo. Como el líder de un esquema piramidal fuera de línea, Apocalipsis utilizó una voz apasionada y un control mental para despertar los sentimientos de resentimiento reprimidos de Caliban. Sus ojos se pusieron en blanco mientras ponía su mano derecha sobre la cabeza del otro. Fuerzas que actuaban a nivel microscópico estaban modificando rápidamente los genes mutantes en el cuerpo de Caliban. El traficante albino, temeroso del sol, del mercado negro, en unas pocas respiraciones, se deshizo de los defectos arraigados en sus genes y su habilidad alcanzó un nuevo nivel. Yo, he sido fortalecido. Caliban respiraba con dificultad, como si se estuviera ahogando. Se levantó la capucha y los rayos ultravioleta brillaron sobre su cuerpo. Ya no causaba sensación de ardor. Su poder mental era como una red de radar, irradiando en un amplio rango. Los puntos rojos que representaban a los mutantes se reflejaron en su mente, uno por uno. Toda la capital del Cairo estaba dentro de la percepción de Caliban. Esto era algo imposible para él antes. Busca más de mi gente y dile a mi gente. Apocalipsis hizo una pausa por un momento y luego dijo. Su dios ha regresado. Apocalipsis estaba ocupado desarrollando creyentes y buscando a sus 4 jinetes. Luke regresaba cuando vio a un equipo arqueológico siendo atacado por hombres armados. Con el campo de batalla en movimiento, él y Apocalipsis habían luchado durante mucho tiempo desde Egipto hasta el norte de Irak. Después de que este último propuso dejar de pelear, Superman no tenía la intención de seguir adelante. Para resolver Mr. Sinister y Kang the Conqueror, Shield todavía estaba esperando que regresara y rectificara el pedido. Así como Apocalipsis no quería desperdiciar sus fuerzas peleando, Luke era demasiado vago para pelear con una antigüedad. Volando en el aire, vio a un equipo de lugareños montados en camellos, claramente vestidos de manera diferente, chocando contra terroristas que patrullaban en el desierto. Hubo un feroz tiroteo entre los dos bandos, con muchos disparos de balas y salpicaduras de polvo. ¿Conocer a conocidos aquí? Luke no pudo evitar detenerse y mirar al equipo. Sus ojos se condensaron ligeramente mientras una voluta de energía libre rebotaba como una cadena de relámpagos. Crepitar. En menos de 2 segundos, todos los militantes se convirtieron en una masa de carbón y cayeron. Lucian, mucho tiempo sin verte. Luke aterrizó lentamente, puso los pies en el suelo y lo saludó. En el desierto del norte de Irak, conoció a Lucian, el líder licántropo. Quizás este fuera un destino especial. General Cavill. Lucian también se sorprendió. Después de que Superman desapareció, todavía se mantuvo en contacto con Shield. Selene, que fue a Norteamérica, se había establecido en Nueva York, Boston, Detroit y otros lugares y lo había convertido en un sólido campamento base. Por otro lado, Lucian se encargó del continente europeo para brindar un apoyo sólido para la futura construcción del Congreso Mágico. Me comuniqué con Howard Stark hace 1 hora y recibí la noticia de su regreso. Por favor, perdóname por no poder conocerte y saludarte en primer lugar. La actitud de Lucian fue bastante humilde. Incluso si ya fuera un líder Lycan en Europa, cuando viera a su maestro, aún así se convertiría en un husky. El discurso de Superman frente al edificio de Sex y el impactante asesinato de Mr. Sinister fueron transmitidos por estaciones de televisión y difundidos por todo el mundo. Parecía que el oso rojo de la Unión Soviética pronto estallaría en llamas. Los altos funcionarios, que habían dormido tranquilamente durante un rato, volverían a entrar en pánico.
¿Desde cuándo los hombres lobos se dedican al trabajo de seguridad? Luke ignoró las miradas de sorpresa y curiosidad de los demás y preguntó directamente. Estaba interesado porque había 4 jóvenes hombres lobo en este equipo además de Lucian, que parecían actuar como guardaespaldas. Y sus empleadores eran todos seres humanos. Esto fue muy extraño. General, lamento que haya visto un chiste. Lucian estaba un poco avergonzado. Era el líder licántropo de Europa y era demasiado vergonzoso hablar de convertirse en guardaespaldas. Ellos son de Prodigio. Una gran organización con una fuerza considerable en Europa y en todo el mundo. Si los hombres lobo querían crecer, tenían que crear buenas conexiones con las fuerzas políticas. La gran mayoría de las personas en el grupo de Prodigium eran funcionarios de alto rango de países europeos. De lo contrario, Lucian no se habría degradado a actuar como guardaespaldas. Si quería expandir el clan de hombres lobo, necesitaba el apoyo de la clase alta. Prodigium era, naturalmente, una buena conexión. ¿Prodigio? Luke los miró como si entendiera algo y preguntó, ¿no estás buscando la tumba de la princesa egipcia Amanet, verdad? No esperaba que el universo oscuro, que debería haber sido un fracaso, saliera a la superficie. Capítulo 336. Princesa egipcia, Set, y... ¿Princesa egipcia? Luciano hizo una pausa. El grupo Prodigium dijo que estaban buscando Aram, que era el conocimiento tabú al que se hace referencia en el idioma egipcio. No hubo mención de una princesa egipcia Amanet. General, tal vez. Me están ocultando algo. Los ojos de Lucian brillaron con una luz fría. Lo que más odiaban los hombres lobo era el engaño y la traición. Sinceramente quería tener una buena relación con Prodigium, por lo que no dudó en venir y actuar como guardaespaldas en persona. Pero esa gente lo trató como a un tonto, con la intención de engañarlo y utilizarlo. Esto enfureció mucho al líder licántropo. Se sintió humillado. En silencio anotó esta deuda en su corazón. ¿Quién es el líder de este equipo? Luke escaneó a los miembros. Aparte de Lucian y los 4 jóvenes hombres lobo que trajo, había más de 20 personas en total. Entre ellos, los hombres fuertes que parecían vigorosos, armados hasta los dientes y custodiaban el perímetro deberían ser mercenarios especialmente entrenados. Las personas en el medio probablemente eran miembros de Prodigium. Ese hombre, el Dr. Henry, es el líder de Prodigium. Lucian dirigió su atención a un hombre de mediana edad con patillas blancas y barba. Me uní al equipo para protegerlo. Luke miró a su alrededor por un momento y susurró. Llévame allí. Con su estatus, sin importar quién fuera, tenían que mostrarle algo de respeto. Sin mencionar a Prodigium, incluso si Hydra viniera, tenían que ser obedientes. Dr. Henry, esto es... Lucian le llevó a Superman al hombre de mediana edad y luego comenzó su larga lista de títulos. No importa qué universo paralelo, el poder representa poder y la identidad muestra estatus, las cuales son credenciales todopoderosas. La misteriosa organización Prodigium, que Lucian describió como capaz de causar confusión en Europa con muchos nombres importantes detrás, no fue la excepción. Después de enterarse de que Luke era el Superman que desapareció, el líder, el Dr. Henry, inmediatamente experimentó un cambio dramático de actitud. En el mejor de los casos, pudo influir en el clima político de Downing Street en Inglaterra y fue considerado una figura destacada. Pero el joven que tiene delante, riéndose y bromeando con el primer ministro británico Winston Churchill, podría influir en la situación mundial. La diferencia de nivel era tan grande como un abismo en el cielo. Resultó que el terremoto anterior fue consecuencia de la batalla del general Cavill, y pensé que era un cambio meteorológico repentino. Desde su apariencia hasta su comportamiento, el Dr. Henry encajaba con la imagen de un anciano caballero inglés. Hablaba lenta y cuidadosamente y con buenos modales en el habla y en el comportamiento. Era una persona sociable que fácilmente podía ganarse el favor de los demás. No le he dado las gracias, general. Nos ayudaste a deshacernos de esos hombres armados. Es un regalo imposible de devolver. El Dr. Henry habló amablemente, pero había un atisbo de cautela en sus ojos. Al enfrentarse a Luke, sintió una fuerte presión que casi desencadenó la otra personalidad en su cuerpo. Dr. Jekyll, ¿te sientes angustiado por la división en tu conciencia?
A Luke no le impresionaron los elogios. Se dio cuenta de inmediato de que el Dr. Henry no era humano, no un ser humano normal, para ser precisos. En su mente, bajo el caparazón físico del Dr. Henry, había dos personalidades centrales que emanaban diferentes fluctuaciones emocionales. Uno era sensato, sobrio y mantenía la buena voluntad. El otro era cruel, violento y lleno de malos pensamientos. ¿Qué dijiste? No lo entiendo del todo. Aunque el Dr. Henry hizo todo lo posible por ocultarlo, su rostro aún revelaba una fuerte sensación de conmoción. Tenía un secreto que nadie más conocía, otra personalidad. Esto no es un problema psicológico para usted, sino una consecuencia de transformación biológica, ¿no? Luke una vez más arrojó una bomba pesada. Dr. Jekyll y Sr. Hyde, ¿cómo es posible que no haya oído hablar de ello? Henry Jekyll, del cuento de Robert Louis Stevenson, fue la primera figura de doble personalidad en la historia de la literatura. La historia trataba sobre Henry Jekyll, un exitoso académico y conocido filántropo que inventó una poción. Después de tomarlo, dividió su propia personalidad malvada. Edward Hyde. Una imagen tan clásica había aparecido en la pantalla muchas veces. En el fallido universo oscuro, el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde eran un vínculo importante entre los monstruos. Encontró a Manet, la princesa egipcia, y liberó a Set, el dios de la muerte. Al igual que el hombre invisible, Frankenstein, el hombre lobo y Drácula, todos pertenecían al universo oscuro. Prodigium era una organización científica que se especializaba en estudiar todo tipo de monstruos y mitos. Escondidos bajo el Museo de Historia Natural de Londres, Inglaterra, su naturaleza era similar a la de Sheffield. Luke no esperaba que en su tierra, 1024 todavía hubiera una rama oculta. Por lo tanto, cuando el Dr. Henry dio su nombre, Superman puso patas arriba los resultados de este hombre. Conozco a un chico en una situación similar a la tuya. Luke le dio una palmada consoladora al Dr. Henry en el hombro y sonrió. Cada vez que pierde los estribos, su cuerpo será poseído por su personalidad enojada. No puede controlar sus impulsos destructivos y empieza a causar estragos. Dr. Jekyll, síntomas y condiciones como el tuyo no son infrecuentes. Personalmente recomiendo ir a Nepal, un lugar llamado Kamartaj, para la curación espiritual. Creo que sería muy efectivo. La enfermedad necesita tratamiento. Es inútil ocultar y encubrir. El Dr. Henry guardó silencio, dubitativo y silenciosamente mantuvo esas palabras clave en mente. Si fuera otra persona, tal vez ni siquiera se molestaría en prestarles atención, tratándolos como a un charlatán. Pero cuando ese comentario salió de la boca de Luke, la credibilidad fue diferente. Esto era como si una persona común y corriente dijera que no le gusta el dinero. Nunca ha tocado un centavo. Y el dinero no puede comprar la felicidad. La mayoría de la gente se burlaría de ello. Y para algunas personas ricas, ese sentimiento era muy diferente. Durante mucho tiempo, el Dr. Henry sufrió el dolor de tener una doble personalidad. Mientras apareciera la personalidad malvada llamada Edward Hyde, no pudo contener su deseo interior de matar. Por lo tanto, había cometido muchos asesinatos y seguía siendo un loco extrajudicial. Kamartaj. Henry repitió las palabras. Sí, recuerda citar mi nombre. Puedes disfrutar de un 50% de descuento en cursos de meditación y tener más posibilidades de obtener guía personal del hechicero supremo para sanar tu alma y redimirte. Luke actuó como un vendedor veterano en el negocio y su actitud fue bastante entusiasta. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? El Banana 4K, y Leo 1218. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales.
Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julik Sabel, y Daniel Gómez Zelaya. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.